A veces, el mayor castigo no se da con grilletes, sino con indiferencia. Los salones del palacio de los Montiel eran tan vastos y fríos como el corazón del hombre que los gobernaba. El duque Álvaro de Montiel, descendiente de una de las casas más antiguas de Castilla, miraba desde lo alto de la escalera de mármol como si todo a su alrededor fuese una extensión de su propio orgullo. Pero esa noche, todo giraba en torno a ella. Doña Estela de Montiel. Su hija. Su vergüenza. Estela era una joven noble, de linaje puro y sangre azul, pero en un mundo donde el cuerpo se juzgaba más que el alma, su presencia provocaba cuchicheos y risas contenidas. No era el vestido de terciopelo que usaba, ni las perlas que rodeaban su cuello lo que llamaba la atención. Era su figura. Grande. Voluminosa. Imponente. Pero no por dignidad, según los demás, sino por lo que ellos consideraban un defecto. Un pecado silencioso. Dicen que ningún hombre la ha mirado 2 veces, susurró una condesa al pasar junto a su marido. Y su padre, ya ni la presenta. Estela escuchaba. Siempre escuchaba. Desde los 13 años había aprendido que los ecos de las burlas no se apagaban, solo se volvían más sofisticados con los años. Aún así, caminaba con el mentón en alto. Porque si el mundo quería aplastarla, debía al menos parecer que no dolía. Aquella noche, el duque la observaba desde el balcón superior, como quien analiza una pieza defectuosa antes de descartarla. Fue entonces cuando ocurrió. Un grupo de jóvenes nobles, entre ellos don Julián del Campo, pretendiente sugerido por el propio duque, hablaban en voz alta junto a la fuente principal. ¿Casarme con Estela de Montiel? Rió Julián. Solo si quiero a alguien que me proteja de los cañonazos. Con ese tamaño, no necesitaría murallas. Las risas estallaron. Y Estela estaba ahí. A pocos pasos. No lloró. No gritó. No respondió. Solo cerró los ojos. Y por dentro, algo se rompió. Esa misma noche, fue llamada al despacho de su padre. Una habitación sin cuadros, sin flores, sin recuerdos. Solo libros y órdenes. Él no la miró directamente. Solo habló, con una voz tan seca como la madera de su escritorio. Has traído vergüenza al nombre Montiel. Estela apretó los puños. ¿Por qué? ¿Por no caber en sus vestidos? ¿Por no ser el adorno perfecto de tus fiestas? Por no ser útil, respondió él, con un tono de sentencia. Pero hay quienes aún pueden encontrarle uso a una mujer como tú. Ella no entendió al principio. Hasta que él pronunció el nombre. Mañana partirás a las tierras bajas. Allí, vivirás bajo el cuidado de Malik. El esclavo. El negro. El bastardo que heredó la finca vieja del sur. Estela se quedó inmóvil. ¿Un castigo? Susurró. ¿Me entregas como castigo? Él la miró por fin. Pero no con amor. Ni siquiera con odio. Con indiferencia. Lo que no sirve aquí, que sirva allá. Al amanecer, Estela fue escoltada sin ceremonia, sin besos, sin madre que la defendiera, había muerto años atrás, ni sirvientes que la despidieran. Subió a un carruaje oscuro, con solo una maleta y una carta firmada por su padre para quien debía recibirla. Durante el camino, no habló con nadie. Solo pensaba en lo que sabía del hombre al que ahora sería entregada. Malik. Un esclavo liberado tras la muerte del anterior señor. Un hombre fuerte, callado, de mirada intensa y pasado misterioso. Los nobles lo llamaban la bestia de ébano, no por su violencia, sino por su presencia. Dicen que construyó su propia casa con las manos. Que no hablaba con blancos. Que nunca sonreía. Y ahora, sería su dueño. Cuando el carruaje se detuvo, el paisaje cambió.
Ya no había mármol ni fuentes. Solo tierra, árboles viejos y una casa de piedra oscura, sólida, aislada. Él estaba ahí. Esperando. Malik no usaba camisa. Su piel brillaba al sol. Tenía los brazos cruzados y la mirada fija. No habló. El cochero le entregó la carta. Malik la leyó. Luego, la rompió sin decir una palabra. Y giró hacia Estela. Sus ojos se encontraron. No había odio. No había deseo. Solo un reconocimiento, como si ambos fueran piezas rotas del mismo juego cruel. Aquí no hay duques ni esclavos, dijo él, finalmente. Solo hambre, tierra y silencio. Y se dio media vuelta, entrando a la casa. Estela se quedó allí, frente a la puerta abierta. Sabía que había cruzado un umbral del que no se volvería. Vela aquella noche no hubo candelabros. Solo una vela, un cuarto frío, una cama dura y el eco de su apellido desvaneciéndose como humo. Ella lloró por primera vez en años. No por tristeza, sino por algo que aún no entendía. Un presentimiento. Un temblor. Una grieta en la armadura de su corazón. Porque aunque no lo sabía, aquella casa, ese hombre, iban a cambiarlo todo. Parte 2. El esclavo y el silencio. A veces, la libertad no se grita, se guarda donde nadie puede quitarla. La puerta se cerró con un crujido lento, casi solemne, detrás de ella. Estela se encontró de pie en medio de un vestíbulo oscuro, donde el aire olía a madera húmeda, tierra y tiempo detenido. No había sirvientes, ni retratos, ni perfumes. Solo paredes de piedra y un silencio que dolía en los oídos. Malik no dijo nada. Caminó hacia el fondo del pasillo, sus pasos firmes como latidos de tambor. Ella lo siguió, arrastrando su maleta por el suelo. Cada paso era una renuncia, una despedida de lo que alguna vez creyó que era el mundo. Él abrió una puerta y señaló una habitación pequeña, con una cama sencilla, una manta tejida a mano, y una ventana sin cortinas. Aquí dormirás. Eso fue todo. Ni una palabra más. Y se marchó. Durante los días siguientes, Estela intentó entender cómo se suponía que debía vivir allí. Malik no le daba órdenes. No le hablaba, salvo lo indispensable. No la miraba con burla ni con deseo. Solo con esa neutralidad que desconcertaba más que cualquier insulto. Él se levantaba antes del amanecer. Cortaba leña, cuidaba del huerto, reparaba herramientas. Vivía como un monje, como un exiliado. Su cuerpo hablaba de fuerza, pero su mirada hablaba de heridas viejas. Estela lo observaba desde la ventana. Al principio con desconfianza. Luego con una curiosidad que ella misma no quería admitir. Porque Malik no encajaba con las historias que había oído. No era salvaje, ni resentido, ni agresivo. Era contenido. Como si algo en él estuviera atrapado, pero no por cadenas. Sino por algo más profundo. Una tarde, mientras Estela intentaba barrer el polvo del pasillo, por costumbre más que por orden, tropezó con una baldosa suelta. Al moverla, encontró debajo un compartimiento de piedra. Dentro había un cuaderno viejo, cubierto de tierra. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de dibujos. Manos. Ojos. Siluetas femeninas de espaldas. Un caballo corriendo. Un rostro que se parecía al suyo. Se le heló la sangre. Había dibujos de ella. No perfectos, no halagadores. Reales. Con sus curvas, su cabello, su mirada triste. ¿Quién hizo esto?
murmuró. Detrás de ella, la voz grave de Malik rompió el silencio. Yo. Ella se giró. Él estaba ahí, sin expresión. ¿Por qué me dibujaste? Porque eras la única cosa real en ese palacio de fantasmas. Aquella noche no durmió. No por miedo, sino por algo nuevo. Algo que ardía. Él la había observado. La había visto. No como un adorno roto, sino como algo real. Días después, Estela encontró a Malik en el jardín trasero. Había una fuente rota, cubierta de musgo. Él estaba agachado, arreglándola con paciencia. Ella se sentó en una piedra, sin hablar. Minutos pasaron. Luego, él rompió el silencio. Cuando tenía 12 años, vi cómo azotaban a mi madre hasta matarla. Por mirar a un noble como tú. Estela no se movió. ¿Y tú, me odias? Él levantó la mirada. ¿Crees que eres noble? La pregunta la desarmó. No lo sé, susurró. Tal vez ya no. Malik asintió, como si esa respuesta dijera más que 1000 confesiones. Entonces no tengo nada que odiar. A partir de ese momento, el silencio entre ellos empezó a cambiar. Ya no era una barrera, sino un lenguaje. Compartían desayunos en la mesa de madera sin mantel. Caminaban por el campo sin hablar, pero con una presencia que decía más que las palabras. Él le mostró cómo sembrar cebollas. Ella le leyó poemas de un libro escondido. Él le enseñó a encender fuego con una sola chispa. Ella le habló de su madre, de cómo murió en soledad. Él la escuchó sin interrumpir. Una noche, mientras llovía, Estela fue a la cocina por agua. Encontró a Malik escribiendo en un papel viejo. Al verla, quiso esconderlo. ¿Qué es eso? Nada. Ella lo arrebató suavemente. Era una carta. Estela no es como ellos. No habla desde arriba. No exige. No finge. Es fuego y tierra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿A quién iba dirigida? Él bajó la mirada. A nadie. A mí mismo. Para recordar lo que no debo olvidar. Ese fue el momento en que algo invisible se rompió entre ellos. No cayeron en los brazos del otro. No se besaron. Solo se quedaron ahí, bajo la lluvia que golpeaba el techo, respirando lo mismo, compartiendo el mismo espacio, por primera vez, sin miedo. Estela no era la misma. Ya no esperaba el regreso de su padre. Ya no soñaba con vestidos ni bailes. Soñaba con el jardín. Con la fuente. Con las manos de Malik sosteniendo las suyas mientras enseñaba a cortar leña. Soñaba, con la posibilidad de no ser despreciada. De ser, querida. Pero el mundo exterior no olvida. Un día llegó una carta. Con el sello de la casa Montiel. Y con una frase escrita en rojo. No olvides a quién perteneces. Estela la quemó. Malik la observó. Y no dijo nada. Porque ambos sabían que la guerra aún no había comenzado. Parte 3. La casa sin espejos. El reflejo más doloroso no está en los espejos, sino en los ojos de quienes nunca te miran de verdad. En la casa de piedra donde vivía Malik no había ni un solo espejo. Estela lo notó con más claridad una mañana, mientras se cepillaba el cabello frente a una pared vacía. En el Palacio Montiel, los espejos decoraban cada sala. Reflejaban la opulencia, la belleza, las apariencias. Pero aquí, solo había superficies ásperas,
madera sin barnizar, piedra sin pulir. Nada devolvía su imagen. Y por primera vez, no lo echó de menos. Los días se volvieron rutina, pero no monotonía. Cada gesto entre Estela y Malik construía un lenguaje que ninguno de los dos conocía, pero ambos entendían. Ya no se evitaban. Se buscaban, sin saberlo. Ella aprendía a trabajar con la tierra, a moler grano, a remendar ropa. Cosas que en su otra vida eran impensables. Malik no la trataba como una sirvienta ni como una señora. Solo como alguien más. Igual. Real. Y eso, para Estela, era nuevo. Una tarde de invierno, la lluvia azotaba el tejado con furia. Malik no regresaba del bosque. Estela encendió el fuego, preparó una sopa, y se quedó esperando, mirando por la ventana como si la oscuridad fuese a devolverlo. Cuando por fin apareció, empapado y cubierto de barro, ella corrió a abrirle la puerta. ¿Estás loco?, gritó, más por miedo que por enojo. Pudiste haberte perdido. Él no dijo nada. Solo se quitó la capa mojada y la colgó con lentitud. Luego la miró, con esos ojos tan callados como el bosque. Fui a buscar esto. Abrió la mano. Un pequeño espejo de mano, antiguo, con marco de hierro oxidado. Lo encontré en la vieja casa de los del campo, dijo, entregándoselo. Pensé que, tal vez lo querías. Estela lo tomó con manos temblorosas. Se miró. Y vio a una mujer que ya no conocía. Los ojos eran los mismos. Pero había otra luz. Otro peso. Otra historia escrita en la piel. Levantó la mirada y vio a Malik. No le sonreía. Pero la observaba con algo que no era lástima ni juicio. Era reconocimiento. Aceptación. En los días siguientes, Estela comenzó a explorar los rincones olvidados de la casa. Había habitaciones cerradas, desvanes cubiertos de polvo, cajas que nadie había tocado en años. Y en una de ellas, encontró un cuaderno envuelto en telas. Eran cartas. Cartas de una mujer a su amante. Firmadas con una simple A. La letra era elegante. Familiar. Leyó una. No puedo soportar esta doble vida. En el palacio soy la esposa del duque. Aquí, en tus brazos, soy solo alma. No una noble, no una madre. Solo una mujer que ama con desesperación. Estela sintió un nudo en el pecho. Esa era la letra de su madre. Esa noche, enfrentó a Malik. ¿Sabías que mi madre estuvo aquí? Malik se tensó. No. Pero algo en su mirada tembló. Estela extendió una de las cartas. Escribía a alguien. Hablaba de amor. De libertad. ¿Fue contigo? Malik la miró. Lento. Profundo. Y dijo. No. Fue con mi padre. El silencio que siguió fue como un abismo. Estela retrocedió un paso. ¿Qué estás diciendo? Mi padre fue esclavo en el Palacio Montiel. Ella lo conoció. Se enamoraron. Él fue azotado por eso. Ella fue obligada a casarse con el duque. Pero nunca lo olvidó. Estela cayó sentada en la silla más cercana. ¿Entonces tú? Soy hijo del hombre al que tu madre amó. Y tal vez, soy más Montiel que tú. Las palabras quedaron suspendidas como ceniza en el aire. Pero no hubo odio. Solo la revelación de que estaban más unidos de lo que jamás imaginaron. Por la historia.
por la sangre, por la soledad. Esa noche, Estela no durmió. Pensó en su madre, en ese amor escondido, prohibido. En el castigo. En las cadenas. Y comprendió que ella no era la primera Montiel en caer, pero podía ser la primera en levantarse. A la mañana siguiente, Malik la encontró en el jardín, removiendo tierra con las manos desnudas. ¿Qué haces? Ella lo miró, con el rostro lleno de barro y lágrimas. Busco donde plantar algo que no pueda ser arrancado por nadie. Él se acercó. ¿Y qué vas a plantar? Mi historia. Desde ese día, comenzaron a restaurar el ala vieja de la casa. Pintaron paredes. Abrieron ventanas. Colgaron flores secas. No por belleza, sino por renacimiento. Cada tabla clavada era un acto de resistencia. Cada risa compartida, un gesto de rebelión. Ya no eran víctima y carcelero. Noble y esclavo. Eran dos hijos de un pasado roto, construyendo algo que el mundo jamás entendería. Una noche, mientras la luna filtraba su luz por el techo agrietado, Estela se acercó a Malik. Le tocó el rostro con una ternura que no había usado nunca. Gracias por no devolverme al silencio. Él no respondió. Solo acercó su frente a la de ella. Y por primera vez, la casa sin espejos reflejó algo verdadero. Parte 4. Las grietas del mármol. Las casas más sólidas esconden las grietas más profundas. El ala antigua de la casa crujía con cada paso. Los tablones, marcados por décadas de abandono, parecían protestar al ser tocados. Sin embargo, Malik y Estela continuaban reparando, limpiando, redibujando los contornos de un espacio que había sido testigo de amor, dolor y secretos. Pero había algo más ahí. Algo que no habían tocado aún. Estela, empujada por una intuición que no sabía nombrar, insistió en abrir una puerta sellada con clavos oxidados. Era un cuarto de piedra sin ventanas, con un viejo arcón cubierto por una manta. Malik se negó al principio. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Pero ya nada está enterrado, respondió ella. Nuestra historia empezó cuando la tuya dejó de esconderse. Dentro del arcón, encontraron libros. Registros antiguos. Cartas. Documentos con sellos de la familia Montiel. Y una libreta encuadernada en cuero con un nombre grabado en letras doradas. Álvaro de Montiel. Era un diario. El diario de su padre. Las páginas estaban llenas de anotaciones. Algunas racionales. Otras, llenas de ira. Estela me avergüenza. No por su cuerpo, sino por lo que refleja, la debilidad de su madre. Nunca debí dejar con vida al bastardo. Si la entrego, recuperaré el respeto del consejo. Estela sintió náuseas. Malik le quitó el cuaderno suavemente. Lo leyó en silencio. Tu padre planeaba más que deshacerse de ti. Planeaba que yo te quebrara. Que yo hiciera lo que él no se atrevía a hacer. Ella temblaba. ¿Y tú, por qué no lo hiciste? Malik cerró el diario. Porque te vi. Y eso fue suficiente. Desde ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no era solo conexión. Era elección. La elección de permanecer. De sanar. De amar. Pero el pasado no perdona. Uno de los antiguos sirvientes del duque, al ver que Estela no regresaba, viajó hasta la finca. Fingió buscar trabajo, pero en realidad llevaba un mensaje. Una advertencia. El Consejo de Nobles se reuniría. El duque planeaba reclamar a su hija, por las malas. Malik preparó armas. Estela escribió cartas de despedida. ¿Y si te vas?
Preguntó él. Aún puedes huir. No huiré más de quién soy. La noche anterior al posible ataque, Estela se sentó junto a Malik bajo un cielo cubierto de nubes. El fuego crepitaba. El viento silbaba entre las grietas del mármol, como si la casa misma respirara. Ella tomó su mano. Si muero mañana, quiero que el mundo sepa que fui amada como ninguna otra mujer de mi linaje. Malik le besó la frente. Y si yo muero, que se sepa que encontré en ti lo que nadie se atrevió a mirar. Pero esa noche, nadie atacó. En cambio, llegó un jinete con noticias. El duque había enfermado. Estaba muriendo. El consejo estaba dividido. Y Estela era libre, por ahora. El amanecer trajo silencio. Y esperanza. Por primera vez, las grietas del mármol no eran símbolo de ruina. Eran prueba de que incluso lo roto puede sostener algo hermoso. Continuará en la parte 5, donde florece lo prohibido. Cámara de cine, silueta de persona hablando, mensaje para los espectadores. ¿Te ha emocionado esta parte de la historia? Entonces dale, me gusta, suscríbete al canal, y déjanos un comentario con tu parte favorita, corazón rojo. Queremos saber. Chincheta redonda, ¿desde qué país nos estás viendo? Reloj, ¿a qué hora sueles ver nuestros vídeos? ¿De madrugada como Estela o al amanecer como Malik? Tu respuesta nos ayuda a publicar en el mejor horario posible para ti, apretón de manos.